¿Qué tal? Bienvenidos a una sección más de Introducción a la Filosofía. En esta ocasión vamos a hablar de los métodos filosóficos. Este tema es un tema extenso, así que lo vamos a dividir en varios videos, ¿sí? Videos que vamos a estar compartiendo de acuerdo a la lección. Bien, es el turno del método discursivo, ¿sí? Yo quise iniciar con este tema, así que comencemos con una idea general del método discursivo. Todo método discursivo procede del hecho de discurrir, y discurrir tiene que ver con la palabra discurso. Así que para captar la realidad o la esencia de un objeto a través de un método discursivo no basta un solo acto, sino una serie de actos o de esfuerzos para llegar a la comprensión del objeto que deseamos estudiar. Los métodos discursivos circundan externamente al objeto hasta arrinconarlo y penetrarlo, ¿vale? Recordemos que la filosofía, así como cualquier otra ciencia, tiene un objeto de estudio específico, objeto de estudio que necesita ser analizado, ¿sí? Necesita ser comprendido a través de un método, ¿vale? En el caso de la filosofía tenemos la suerte de encontrarnos con una diversidad de métodos. En este caso estamos hablando de los métodos discursivos, y en esta ocasión o para esta lección vamos a hablar en especial del método de la mayéutica. La mayéutica es un método discursivo, pero iniciemos con la siguiente pregunta: ¿quién formuló o quién diseñó o quién pensó este método? El creador de este método fue Sócrates, inspirado en el trabajo o bien labor de su madre. Su madre era una partera, ¿sí? Y recordemos que las parteras tienen como función ayudar a parir a las madres primerizas. Estas estimulan a las madres primerizas para que lleven hacia buen puerto, ¿sí? el parto. En este caso, Sócrates hará una similitud, hará una especie de analogía, ¿no? Vamos, Sócrates será la partera de ideas, ¿sí? Será la partera de ideas. Es decir, la función, la intención, el propósito del método de la mayéutica es ayudar a las personas a que ellas mismas se conduzcan hacia la verdad. Es decir, que éstas puedan parir, que éstas puedan dar a luz ideas verdaderas, ¿sí? La intención de Sócrates entonces es llegar a definiciones o conceptos precisos y fijos, porque Sócrates rechaza la doctrina relativista. Es decir, para él no es verdad o no es cierto que cada quien sea un mundo, ¿sí? Y por el hecho de que cada quien sea un mundo, entonces cada quien tiene una verdad. No, él supone que podemos a nosotros encontrar una verdad permanente de las cosas, de la realidad, del mundo, ¿sí? Solo es cuestión de tratar de indagar, de buscar, de penetrar la esencia de la realidad, la esencia del mundo, la esencia de las cosas que nos interesan, ¿sí? Tratar de fijar un concepto o una idea de la realidad. Ok, ¿cuál es la técnica que utiliza Sócrates? ¿Cuál es la técnica que emplea Sócrates para este método? Bueno, la técnica es muy sencilla, la interrogación, ¿sí? Pero el hecho de que la interrogación sea la técnica de este método no significa que la simple tarea del filósofo que emplea la mayéutica sea preguntar y que las preguntas sean sencillas y fáciles de responder. No son preguntas tan sencillas, son preguntas complejas, son preguntas progresistas, es decir, son preguntas que te invitan a reflexionar sobre las respuestas que das, y además de reflexionar la respuesta que has ofrecido, te invitan también a problematizar la respuesta que ofreces, ¿no? La respuesta que otorgas a la pregunta que se ha formulado. Muy bien, entonces, ¿cuál es el sentido de este constante preguntar? Ante la respuesta que se emite, que es enunciada, es necesario encontrar dificultades,
¿sí? Y ante las dificultades que nosotros encontramos, dificultades de la respuesta dada, sobrevienen otras preguntas que ahondan más en la respuesta ofrecida, ¿no? Con la intención de aclarar o rechazar, ¿no? Aclarar la respuesta o bien rechazar la respuesta. Entonces son preguntas metiches, ¿no? Son preguntas que inquietan, son preguntas curiosas, son preguntas que incomodan lo que nosotros presuponemos como verdadero, lo que nosotros presuponemos que conocemos. Y entonces, en este camino del constante preguntar, descubrimos quizás que muchas de las cosas que nosotros suponíamos conocer realmente no las conocemos, y es una invitación a descubrir, a investigar por nuestros propios medios la respuesta de tantas dudas e inquietudes que tenemos y que quizás en algún momento de nuestra vida suponíamos no tener, ¿vale? ¿Cuál es el estatus de nuestra respuesta? Esta es la pregunta clave, ¿no? ¿Cuál es el estatus de la respuesta que ofrecemos? Toda respuesta es un intento de definición concreta, pero deficiente, ¿no? Cuando reconocemos la deficiencia de nuestra respuesta, reconocemos la ignorancia que tenemos acerca de la definición que buscamos y nos obligamos a nosotros mismos a buscar la respuesta menos deficiente, más perfecta, pero solo a través del escrutinio, ¿vale? Se progresará de las definiciones incompletas al encuentro de la completud de la definición deseada. Esto es muy importante. Se progresará de las definiciones incompletas al encuentro de la completud de la definición deseada, ¿vale? Espero que este video breve cumpla con su propósito, que es dar a conocer el primer método discursivo que utilizan los pensadores, o que se ha utilizado y que se recurre a él con frecuencia, la mayéutica. Hasta luego.